Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. También estamos en vivo solamente en Costa Rica, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente. Solamente en vivo, solamente en el mercado de Costa Rica. Un saludo a la cámara para quien nos esté viendo. Todos los demás, por favor, a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. Al otro lado de los cristales me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, directo desde Colombia. Bien, vamos a comenzar hablándole acerca de que Irak, este país, expulsó a su embajador, expulsó a la embajador de Suecia en Bagdad, después de que una muchedumbre allanó, de hecho, la embajada de Suecia en la capital iraquí de Bagdad. Asimismo, el gobierno de Irak suspendió el permiso de trabajo a la compañía sueca de telecomunicación Ericsson, este gigante, según reportan los propios medios de comunicación iraquíes. Estos manifestantes en Irak lo hicieron pues estaban rechazando la autorización que la policía sueca dio para que se diera una marcha en Estocolmo, durante la cual los organizadores tenían planeado y ya lo habían anunciado, y aún así se dio la autorización de quemar una copia del libro sagrado del Corán. Y todo esto generó esa molestia aparentemente ciudadana en Bagdad. En Rusia, personas que apoyan a Alexei Navalny dijeron que los fiscales rusos le habían pedido a la corte el sentenciar a este político de la oposición a 20 años adicionales de prisión. Hay que decir que Navalny está peleando contra cargos
por extremismo y otros cargos criminales más en un juicio a puerta cerrada en la colonia penal, donde ya está de por sí sirviendo sentencias que le acumulan hasta ahora más de 11 años de estancia ahí. Un veredicto en estos otros adicionales cargos se espera para el 4 de agosto. Un grupo de hackers ligados a Beijing accesaron a correos electrónicos desclasificados del embajador de Estados Unidos en China y otros oficiales de alto rango del Departamento de Estado, de acuerdo a lo que informa el diario Wall Street Journal. Este ciberataque, el cual comprometió a decenas de miles de correos electrónicos, también afectó las bandejas de entrada de Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, así como otros oficiales del gobierno la semana pasada, como se lo informamos aquí. Estos hackers han estado explotando una vulnerabilidad en el software de computación en la nube de Microsoft, vulnerabilidad que supuestamente o presuntamente ya fue arreglada. Cosa que compromete bastante a Microsoft. Ya China, bueno, ok, los intentos de espionaje de China son bien conocidos y por eso es que el Departamento de Estado y demás entidades y también particulares compran los servicios de Microsoft en la nube y sus sistemas de seguridad. Fue una falla en estos sistemas de seguridad lo que permitió que China entrara. Pero China ya se sabe que está siempre tratando de entrar. De nuevo, por eso es que uno acude a Microsoft. Entonces Microsoft dejó mal cerrada la puerta y entraron los ladrones, literalmente. Por tanto, algo, si no es que toda, definitivamente mucha de la responsabilidad es precisamente de Microsoft. El jefe climático de la Unión Europea, Frans Timmermans, anunció que dejará este cargo para regresar a la política activa en su país de Holanda. Hay que decir que Timmermans está a cargo del Green Deal europeo, el Acuerdo Verde Europeo, y lidera las negociaciones climáticas de la Unión Europea. Pero ahora dejará el cargo para irse a buscar la nominación y correr en una coalición del Partido Laboral y el Verde, una coalición de izquierda en una elección que habrá en su país en noviembre. Todo esto porque el actual primer ministro de Holanda, Mark Rutte, decidió renunciar por completo a la política y con eso al puesto en el que está, después de que su gobierno colapsó en junio. Se está reportando que varias personas fueron heridas y posiblemente incluso muertas por policías durante protestas callejeras en Kenia, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, que es un organismo no gubernamental. Y es que cientos de personas se congregaron para manifestarse alrededor de todo este país africano este miércoles en protesta del aumento de los costos de vida. Estas protestas, las cuales están planeadas que permanezcan hasta el viernes, fueron convocadas por la oposición, después de que el presidente de Kenia, William Ruto, decretara
nuevos impuestos en junio, encima del alto costo de la vida. Hablando del alto costo de la vida, déjeme le digo que Rusia continuó con sus ataques a los puertos ucranianos en el Mar Negro por tercer día consecutivo, o mejor dicho, por tercera noche consecutiva, porque los hacen en la noche, y declaró Rusia que todos y cualquier barco que se dirija hacia estos puertos serán considerados como portadores potenciales de cargamento militar ofensivo. El precio del trigo, del cual Ucrania es un gran productor, saltó después de esta declaración, de este anuncio. Hay que recordar que el lunes Rusia se retiró de este acuerdo para permitir a Ucrania el exportar sus granos a través del Mar Negro. Oficiales estadounidenses advirtieron que Rusia bien podría atacar barcos civiles y culpar de ello a Ucrania. En estos ataques rusos a los puertos ucranianos, 18 personas han sido heridas, específicamente en la ciudad puerto de Mykolaiv, mientras que continuaron los ataques a la infraestructura en el puerto de Odessa. A este respecto, hay que decir que justo en el momento en el que la inflación en todo el mundo había estado disminuyendo, pero en este momento en el que las tensiones geopolíticas están aumentando, los precios de los alimentos están volviendo a aumentar. Como estábamos adelantando, los precios a futuro del trigo subieron más de 8% este miércoles y se dirigen a su nivel más alto en 3 semanas con estas tensiones entre Ucrania y Rusia. Sobre todo, por supuesto, con la decisión de Rusia de romper o de salirse de este acuerdo para la exportación de Ucrania. Ucrania siendo un granero, no nada más para todo el mundo, pero específicamente para aquella zona del mundo. Los futuros del maíz también subieron casi 3,5% este miércoles nada más, con los operadores temiendo que vaya a haber una severa falta de provisiones de maíz por parte de Ucrania, que es muy importante productor de maíz también. Esta salida de Moscú de este acuerdo amenaza con hacer subir los precios a los consumidores en todo el mundo y, por tanto, podría hacer que millones de personas caigan en la miseria y, por tanto, en hambruna. Hay que recordar, entre más pobre sea una persona, más porcentaje de su dinero o de sus ingresos escasos, exiguos ya de por sí, se dirigen a la alimentación. ¿Sí? Sí, o sea, si cualquier platillo que tenga maíz le cuesta $5 y usted gana $4.50 en el día, y mire que no estoy exagerando con nada de lo que estoy diciendo, pues eso, casi todo su salario se le va en su alimentación. Y si esa alimentación está subiendo de precio, usted está en graves problemas. Y cientos de millones de personas en el mundo están así, en esa situación. Y ese es el problema que está pasando en este momento. La Casa Blanca
dijo que este acuerdo que había sido negociado por las Naciones Unidas y por Turquía era crítico para el poner comida en la mesa a precios accesibles a decenas de millones de personas o cientos de millones de personas en todo el mundo. Precios de alimentos que de todos modos nunca regresaron precisamente a los niveles que tenían antes de que a Rusia se le ocurriera invadir a Ucrania. El vocero del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que Adam Hodge, de nombre él, dijo que la decisión de Rusia de suspender su participación en esta iniciativa granelera del Mar Negro empeorará la inseguridad alimentaria y dañará a millones de personas vulnerables en todo el planeta. Porque son dos elementos. Probablemente vaya a haber escasez de alimento, pero si no hubiera escasez de alimento, los precios van a subir. Y de nuevo, para alguien que vive en la miseria, este es un problema muy grave. El alimento podrá estar ahí disponible, pero si está caro no puede acceder a él, es exactamente lo mismo. Ante esto, el Ministerio de Defensa de Rusia este miércoles aseguró que sus ataques nocturnos al puerto de Odesa en el sur de Ucrania fueron dirigidos a instalaciones militares y a infraestructura de combustibles. Por su parte, el presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia de manera deliberada ha estado atacando infraestructura granelera. Ya habían informado desde el lunes que grandes almacenes con graneles en los puertos habían sido atacados, destruyendo el contenido de estos almacenes, granos. Este ataque ruso dañó una infraestructura industrial que no especificó Zelensky, así como también una terminal de combustibles y de granos en el puerto de Odesa. Esto lo dijo la administración militar regional del puerto de Odesa. Según se informa, de todos modos, aclarando lo que yo le comenté hace un momento, los precios del trigo en particular todavía están 50% por debajo de su máximo histórico que alcanzaron en marzo del 2022, antes de que se diera este acuerdo granelero del Mar Negro, que fue en julio del 2022. Entonces, efectivamente, con el acuerdo, los precios cayeron, se desplomaron de los altos niveles en los que estaban. Pero ahora van de subida. ¿Cuánto pueden subir? Bueno, pues aquí está una señal de lo que pudieran subir. En marzo del año pasado estaban 50%, más de 50% más alto de lo que estaban ahora. Y justo el mundo estaba en la parte más dura de la escalada inflacionaria general. También. Entonces, la verdad es que esta situación sí pone en problemas graves a mucha gente en todo el mundo. A mucha gente en todo el mundo. Ahora, estamos hablando de un peligro grave para los que están en la miseria, pero todo el mundo la va a llevar. Todo el mundo la va a llevar. Esta subida de precios de trigo y de maíz, todos la vamos a pagar.
Lo que pasa es que hay a quienes nos afecta menos, que somos los menos. Pero la gran masa del planeta va a sufrir grandemente con esto. Pero esto va a afectar a todo el mundo. Absolutamente. Bien, vámonos a hablar de Turquía, porque allá el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien acaba de ser reelecto, justo al ganarse y asegurarse la reelección, prometió que su país, que él, volvería a las políticas económicas racionales en una aceptación que lo que estaba haciendo antes, francamente, no era racional. En una declaración que jamás se hubiera esperado de él, pero que sin embargo era una muy esperada, muy bienvenida aseguranza, promesa. Esto porque antes de estas elecciones que fueron en la primavera, Erdogan hizo inflar a la economía de Turquía con vapor, como si fuera globo, llenando la economía turca de crédito barato, lo cual hizo aumentar, inflar la actividad económica y con esto la inflación. Y con esto hizo depletar, quemar las reservas de divisas extranjeras de Turquía, del Banco Central. Sin embargo, los inversionistas realmente celebraron estas declaraciones y estas promesas, y quizá más importante que esto fue la acción, las acciones, las decisiones que él tomó después de que hizo estas promesas, que fueron la designación de 2 ex banqueros de Wall Street para que manejaran el Banco Central de Turquía y el Departamento del Tesoro de Turquía también, o el Ministerio de Economía y de Hacienda. Con lo cual se aumentaron las esperanzas de que con estos técnicos experimentados se disipara la amenaza de una gran crisis monetaria en Turquía. Sin embargo, al poco tiempo de todo esto, la realidad vino y golpeó la cara de todos los optimistas. De tal manera que la celebración, la verdad que duró muy poquito, porque los economistas pronto se dieron cuenta de que este regreso a la ortodoxia económica, por más rápido que se implemente, será bastante lenta. Este jueves, la gobernadora del Banco Central de Turquía, Hafize Gaye Erkan, apenas si pudo cerrar la diferencia que hay entre las tasas de interés y la inflación, la cual se permanece alrededor del 40%, al decidir aumentar la tasa de referencia del Banco Central en 2.5 puntos porcentuales al 17,5%, cuando la inflación está al 40%. Este aumento fue incluso mucho más pequeñito, un aumento de 2.5 puntos porcentuales en una decisión de política monetaria es un gran aumento. En Estados Unidos están alarmados porque los están aumentando medio punto porcentual. Acá de un sopetazo fueron 2.5 puntos porcentuales. Claro. Y aún eso fue insuficiente. Y este aumento de 2.5 puntos porcentuales fue mucho más chico que el aumento de 6.5 puntos porcentuales que hizo apenas en junio. Y entonces esto causó mucho pesimismo, y este pesimismo en el mercado ha hecho que la lira turca, la moneda de Turquía, haya perdido un 25% de su valor frente al dólar
desde que Erdogan ganó la reelección en segunda vuelta en mayo. Y ahora la gobernadora Erkan sin duda tiene la capacidad y sabe cómo arreglar el problema. Sin embargo, esta mano tan suave con lo que la está haciendo es indicativo de que su jefe, el presidente Erdogan, no está cumpliendo con su promesa y se está metiendo con sus subordinados, en este caso la gobernadora del Banco Central, a quien supuestamente trajo para arreglar la situación. Porque todo mundo experto y que la conoce a ella, con la capacidad que ella tiene, saben que lo correcto es hacer un mega ajuste de tasas de interés que cierre la brecha entre la tasa de interés y la tasa de inflación. Es decir, 40%. Es decir, que esta tasa de interés del 17,5% debería estarse acercando al 40%. Lo cual efectivamente causaría un efecto de choque, que ese es el problema. Y aquí en América Latina lo vivimos a finales del siglo pasado. Los problemas que está teniendo Turquía acá, acá en América Latina los tuvimos y los conocemos muy bien todos los que éramos adultos a finales del siglo pasado. Y el problema de dejar a la economía desbalancearse tanto es que, uno, eventualmente la tienes que balancear de nuevo, porque no se puede quedar así, la tienes que balancear, y dos, los remedios para balancearla de nuevo son muy fuertes, son muy pesados, son muy agrios, son muy amargos. No es diferente a un cáncer o a una operación que usted tiene que hacerse en el hospital, no es muy diferente. ¿Sí? Si usted quiere seguir viviendo, si quiere recuperar la salud, lo tienen que abrir. Le tienen que dar quimioterapia, que es horrible, es espantoso, es mucho dolor, es tremendo. Lo van a dejar fuera de circulación por meses, etcétera. Pero es necesario, después de eso ya va a estar bien. Bueno, le acabo de hacer una perfecta analogía con los problemas de una economía desbalanceada. Y por eso es que, siempre el ejemplo que a mí me gusta poner, porque es cierto, Argentina, que ellos nunca tomaron las reformas que el resto de América Latina sí tomó, por eso Argentina tiene los problemas que sigue teniendo, que América Latina no tiene. Argentina sí, es el único país. Como yo siempre he dicho, Argentina es un país único, porque es el único país en el que está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ellos nunca tomaron las reformas que el resto de América Latina, toda América Latina tomó. Se tragó la medicina amarga. Y América Latina logró, por primera vez en muchas décadas, de casi todo el siglo XX, logró conquistar la inflación y conquistar la estabilidad económica. En la pobreza, si usted quiere, pero al menos estabilidad. Antes éramos igual pobres, pero inestables, con grandes crisis. Ahora seguimos siendo pobres, no crecemos mucho, pero al menos no tenemos crisis. Créame, es una gran diferencia. Si usted tiene menos de 35 años, no sabe mucho de lo que le estoy hablando, no lo vivió, pregúntele a su padre y más a su abuelo. Pero era horrible, porque encima de ser pobres teníamos crisis recurrentes, corridas bancarias, devaluaciones espantosas de la moneda, y eran sufrimientos terribles, terribles. Ya no los hay, eso no lo hay. No lo hay en América Latina, porque se tomaron reformas importantes. Y era importante, clave, básico, alcanzar la estabilidad, controlar la inflación y después encontrar la manera de crecer. Esa última parte nos ha sido muy esquiva todavía. Pero créame que es un gran logro haber encontrado la estabilidad económica y deshacernos de la inflación. Y bueno,
precisamente como la receta es dura y amarga, el presidente Erdogan está faltando a su promesa de realizar políticas económicas racionales. No quiere hacerlo, le tiembla la mano. Y a ver si no se le va la gobernadora del Banco Central, la cual está teniendo que guardar el libro de economía debajo de la cama, literalmente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, hace un par de días, la Fiscalía en Panamá sentenció a casi 11 años de prisión y una multa de $19 millones a el expresidente Ricardo Martinelli y favorito a ganar la presidencia próxima, en las próximas elecciones ahí en Panamá. En esta pues en estos problemas judiciales que tiene Ricardo Martinelli en su país de larga data. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Edna Jaramillo. Ella es comunicadora y es colega de Radio Panamá. Además es abogada, penalista, experta en derechos humanos y protección de víctimas. Edna, te saludo con mucho afecto, gracias. Y Edna no la escuchamos. ¿Está en cámara? ¿La vemos? ¿Está hablando? Edna, ¿será que tendrás en mute se quedó congelada la imagen? Hola Edna, ¿me escuchas? ¿Será que tienes en mute tu micrófono? No. Bueno, vamos a tratar de reconectarnos, ¿o qué? Ay, estos controles que incontrola aquí el señor Guerrero, tratando de controlar los incontrolables. A ver, ¿reconectamos, David, o qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de reconectar. Por favor, Edna, si me escuchas, vamos a tratar de reconectar esa conexión que no nos está ayudando el satélite. Bien, pues ahí está, Ricardo Martinelli, el expresidente, lo están tratando de que regrese a la cárcel, porque ya estuvo en la cárcel, está tratando de que regrese en una situación que en general es bien similar, bien paralela a la situación de Donald Trump en Estados Unidos. Se trata de un multimillonario que siempre fue empresario, que de pronto aspiró a ser presidente y lo hizo así, y estamos hablando idéntico de Ricardo Martinelli y de Donald Trump, estando en la presidencia, aparentemente, en ambos casos cometieron una serie de delitos, una serie de crímenes que ya de expresidentes los han estado persiguiendo al respecto. En ambos casos, los dos están volviendo a querer regresar a la presidencia de sus respectivos países. Los dos son tremendamente populares. Los dos, parece que te mandaron un número telefónico, David. Ok. Y los dos tremendamente populares y los dos tremendamente favoritos para volver a ser presidentes del país. Y los dos
con grandes y tremendos problemas judiciales. Y los dos, porque también Donald Trump, allá Ricardo Martinelli ya lo sentenciaron, a Donald Trump seguramente lo harán también. En estos, de nuevo, paralelismos completos, ¿no? En el caso específico de Ricardo Martinelli, acusado de corrupción, no es corrupción en el sentido de que se quedó con dinero, de que malversó fondos, de que es mucho más rico de lo que ya era. No es tanto el caso de Donald Trump. Donald Trump son otra serie de elementos más, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que quería yo explorar con nuestra invitada, con la cual estamos tratando de establecer la comunicación de una manera u otra. No, todavía no. Bien. Y bueno, lo que sabemos de entrada, ya no lo va a confirmar Edna, pero lo que sabemos de entrada es que esta decisión no fue definitiva, es decir, en el sentido de que es apelable. Es apelable, no es definitoria, es apelable, y por supuesto que es lo que se va a hacer Ricardo Martinelli, ¿no? Apelarla. Él, por supuesto, lo mismo que Donald Trump, asegura y jura que se trata de una persecución política para sacarlo de la jugada. De nuevo, porque es favorito por mucho a ganar las elecciones que serán en los próximos meses. Edna Jaramillo, ¿me escuchas ya? Hola, Edna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Buenas noches, ¿ya me escuchas bien? Sí, te escucho un poco lejos, pero aquí estamos. Es que estamos hasta San José, Costa Rica, por eso. Oye, Edna, dime una cosa, primero que nada, esta decisión, esta sentencia de la fiscal o de la juez más bien, esta sentencia es apelable, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Esto es una sentencia de primera instancia, Alberto. Por tanto, los abogados tienen todo el derecho de recurrir a través de un recurso de apelación y pues como bien para los conocedores del derecho, el recurso de apelación tiene por objeto esa examinación de esa decisión de la juez de primera instancia, y esos superiores de la juez, una vez sube esta sentencia como recurso de apelación, pueden o bien revocarla, pueden reformarla o confirmarla. Si esa sentencia es confirmada, los abogados todavía tienen otra instancia que es ir a casación, ¿cierto? Para que entonces se analice también a través de ese recurso de casación si la decisión del Tribunal de Apelaciones es consona con derecho. Pero ojo, que esto es un recurso muy técnico y muy formal. No quiere decir necesariamente, Alberto, que porque los abogados acudan a este recurso de casación puede ser admisible o no. De acuerdo, pero ahora te pregunto yo, con tu experiencia en este momento, con esta sentencia en primera instancia, ¿tú ves que va a terminar Ricardo Martinelli en la cárcel? Todavía falta mucho por recorrer. Los tiempos de la justicia son totalmente distintos a los tiempos electorales. Nosotros tenemos que esperar precisamente que los abogados que están en el término de presentar su recurso de apelación la presenten y que precisamente este Tribunal de Apelaciones dé sus consideraciones legales. Y por supuesto también esperar si acuden al recurso de casación, que no cabe la menor duda que van a agotar todas las vías y los recursos que a bien tengan, ¿no? Claro. Porque es su derecho como abogado y como persona que está vinculada o ha sido condenada por parte de la juez Baloíza. Ahora, Ricardo Martinelli ya estuvo detenido, ya estuvo en la cárcel, ¿no es cierto? Es correcto. En otro caso diferente. Sí, en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos y en Panamá. Correcto. En otro caso. Así es. Ya. ¿Tú qué has seguido? Bueno, ¿y por qué quedó libre de aquel caso, por cierto?
Bueno, en ese entonces se valoraron las piezas procesales existentes, no se consideró que habían elementos suficientes para que se mantuviera detenido con esa medida de detención provisional de privación de su libertad. En este caso, New Business, que se habla contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales, estamos hablando de un delito de acuerdo a la valoración, no solamente de la Fiscalía de Crimen Organizado, sino también por las valoraciones que hicieron los testigos, los peritos, la propia Fiscalía y la juez en sí, es lo que arriba a la conclusión de un fallo como el que hoy día tenemos, de condenar al señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República de Panamá, a 10 años de prisión y 8 meses. Y 19 y por millones supuesto, de dólares. Exactamente, 19 millones de dólares, que es una multa y una pena accesoria, además del comiso de la editorial Panamá América, que pasaría totalmente al Estado. Ajá. Su administración. ¿Cuál es el delito? Martinelli aceptó en entrevista, públicamente pues, aceptó que él con socios compró este periódico Panamá América. ¿Dónde está el delito? Sí, lo que se señala y me refiero y me remito al fallo, se señala que el Panamá América fue comprado con fondos públicos. Se hizo todo un entramado, un esquema de corrupción donde se utilizan estos fondos públicos que van a parar a la cuenta de New Business. Por tanto, el análisis que se hace dentro de la investigación se arriba a la conclusión de que él cometió un delito contra el orden económico, pero en la modalidad de blanqueo de capitales. Ya. Ahora, ¿quién? Sí, ok. ¿Tú has seguido el caso? ¿Queda claro este esquema de que se compró este diario que se usó después para atacar a la oposición? Pero eso es otro punto. ¿Queda claro que las pruebas que está presentando la Fiscalía son claras? Fíjate que estamos hablando de un fallo de 306 páginas que detalla de manera minuciosa el esquema de corrupción, todos los que son el delito de blanqueo, cómo se configura, y también señala en ese recuento que se hace la Fiscalía a través de informes de análisis financiero, a través de informes de la Contraloría, de los peritos especialistas en auditoría forense, se señala que específicamente y efectivamente hay pruebas contundentes, elementos de indicios y pues de convicción que arriban a la conclusión de que el señor o expresidente Ricardo Martinelli formaba parte de este esquema de corrupción. Me remito, reitero, a lo que el fallo dice y a las pruebas presentadas por la Fiscalía de Crimen Organizado. ¿Qué dice que presentó? ¿Tú no las viste o sí? Bueno, es que en el fallo se detalla todo. Estamos hablando, Alberto, de un sinnúmero de expedientes, de fojas. Por tanto, nosotros, sin ser parte del expediente, no podemos adentrarnos. Entonces, lo que tenemos es la referencia de este fallo, que hace un recuento minucioso y sucinto de todo el contenido probatorio que presentó la Fiscalía. Ajá. ¿Qué es lo que pudiera impedir a Ricardo Martinelli ser candidato en las elecciones? ¿La cárcel? ¿Es lo único que lo pudiera impedir, la cárcel? De acuerdo a la Constitución nuestra, en efecto, el artículo 175 habla que no pueden ser elegidos ni para presidente ni para vicepresidente aquella persona que haya cometido un delito y que haya sido condenado por más de 5 años. En este caso, si esta sentencia queda ejecutoriada, y para que quede ejecutoriada, Alberto, debe pasarse todos esos pasos y esos procesos y esos recursos que te mencioné antes. Es decir, que si la Corte Suprema de Justicia en casación confirma la sentencia y dice que todo está conforme a derecho, la decisión de la juez y las pruebas que hay en el expediente, no habrá ningún otro recurso que quepa y esa sentencia quedaría ejecutoriada. Esto sería lo único que haría que el señor Martinelli no corra,
Por el momento, Alberto, debo decirte que el señor Martinelli sigue gozando de sus derechos políticos, Sí, hasta exacto. tanto la sentencia no esté en firme. Claro, claro. ¿Qué sucedería, ya me estoy metiendo en tecnicismos legales, pero qué sucedería si por alguna razón esto se dilata, se demora, él gana las elecciones y se hace presidente? Fíjate que habría que esperar los tiempos, vuelvo al punto, los tiempos procesales no son los tiempos de lo que es, Ajá. a ver, tenemos hasta el 2024, ¿verdad? Sí. De cara a las elecciones de mayo del 2024, y nuestro código procesal es muy claro, los tiempos están allí establecidos. Los abogados tienen 5 días para presentar su recurso de apelación y no más de 30 días este tribunal de apelaciones deberá pronunciarse en tanto si confirma, si revoca, si modifica. Luego tendrán ese periodo para presentar su casación, no más de 30 días deberá la Corte pronunciarse. Estamos hablando que todavía 60, está el mes de 60 días. agosto, el mes de septiembre. O sea que esto se define, sí o sí se tiene que definir antes de mayo de las elecciones, definitivo. En teoría, si la Administración de Justicia se ajusta a los tiempos, porque siempre hemos dicho que justicia tardía para nadie, no se trata del señor Ricardo Martinelli, aquí se trata de cualquier ser humano que quiere justicia en tiempo oportuno, y justicia en tiempo oportuno es ceñirse a los tiempos que establece nuestro Código Procesal Penal. Ahora, sí. Dime. Sí, independientemente de la carga judicial que tengan, lo cierto es que la gente demanda justicia en tiempo oportuno. Pero una vez que, vamos a suponer que pasa todo y los tiempos de la justicia no se cumplen, etcétera, y Ricardo Martinelli gana y es presidente, ¿tiene inmunidad? Bueno, a ver, en el fallo de la juez se obvió justamente inhabilitarlo para cargos públicos. No obstante, se deja caer y por lógica se entiende que si es condenado y esa sentencia es confirmada, él está siendo condenado por 10 años y nuestra Constitución habla de que si eres condenado 5 años o más por un delito doloso, no puede ser ni presidente ni vicepresidente. Igual lo dice el Código Electoral en su artículo 289, porque señala que como requisito precisamente para tú ser al menos candidato, no puedes haber sido condenado por delito doloso con pena mayor de 5 años. Entonces, viendo ese panorama, yo entiendo tu pregunta, pero tendríamos que, como quien dice, no adelantarnos ni llegar a ese momento de que si llega a ser presidente, pues habría que verse, porque fíjate, esto tendría que pasar a la Corte por precisamente el estado en el que él está, si es presidente. Y debo decirte que en efecto todavía falta, no sé cómo se dice en nuestro hermano país de Costa Rica, si se entiende, hay mucha tela que cortar, mucha agua que tiene que correr debajo del río, y pues no podemos adelantarnos a nada, ni tampoco decir que el señor ya ha sido condenado. No hay una sentencia en firme. Claro. Hay una sentencia condenatoria, pero todavía hay caminos que recorrer. Claro. Esto es un primer paso apenas. Claro. Es el fallo de primera instancia. Ahora, rápidamente y cambiando un poquito de personaje, Juan Carlos Varela, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa y le impide ahora entrar a Estados Unidos porque lo acusa de corrupción. Pregunta rapidísima, si Juan Carlos Varela cometió corrupción, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no lo persiguió judicialmente y nada más le quitó la visa? Pues no sé, tú sabes que es un Estado soberano y toma sus decisiones de decidir a quién quiere que ingrese a su país o no. Es lo que se ha analizado por un tema de supuestamente actos de corrupción. Nosotros, yo de mi parte no te puedo decir qué es lo que tiene Estados Unidos en contra del presidente Varela. Solamente dijeron que era por corrupción. Exactamente. Ahora, exactamente. Edna, rapidísimamente porque se nos acaba el tiempo. Sí. Me pareció a mí leer en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá que lo que lo acusa es específicamente de corrupción que cometió cuando era parte del gobierno de Martinelli, no tanto, bueno, también en su presidencia, pero se refiere cuando era parte del gobierno de Martinelli.
Así es, así lo señalan. Justamente me refiero a ese mismo comunicado al cual has tenido acceso, Alberto. Ellos señalan que por supuestos actos de sobornos. No obstante, es lo que señalan ellos y bueno, uno tiene que respetar la decisión unilateral de este país que ha optado por quitarle pues la visa y no permitirle que ingrese ni él ni sus familiares a Estados Unidos. ¿Y Juan Carlos Varela no tiene acusaciones en Panamá o sí? Aquí él, por supuesto, está siendo investigado. Ese expediente y caso todavía está en trámite, en proceso. Por tanto, todavía no hay una decisión final de cómo va a quedar él en cuanto a esas investigaciones que se adelantan en donde él ha sido involucrado y también resultó pues investigado. Claro, fíjate Edna que esa acusación del gobierno de Estados Unidos de que la corrupción la cometió durante el periodo de que trabajaba con el gobierno de Martinelli me hizo recordar que cuando hubo este rompimiento que hubo entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, cuando todavía trabajaban juntos, en Panamá siempre se habló, nunca estuvo comprobado en aquel entonces pero siempre se hablaba que el pleito que traían era de plata, era de dinero. Sí, muchas cosas se dicen, Alberto, pero a ver, yo siempre digo, lo que no está en el expediente no está en el mundo. De acuerdo. Hay muchas cosas que se dicen, pero el derecho penal es probatorio. Claro. En tanto que, imagínate, si nos pusiéramos a hacerle caso a todo lo que la gente dice muchas cosas, la gente tiende mucho a acusar, a juzgar, a condenar, pero se requiere pruebas fehacientes, contundentes. Sí, de acuerdo. Y pues por lo menos indicios que permitan a la Fiscalía iniciar una investigación, como pasó en este caso precisamente de New Business, porque surge precisamente con una acusación que se hizo en la Asamblea por los años 2017. Hoy tenemos este resultado. Claro. Es un caso complejo que duró años y que hoy al menos pues podemos decir hay una decisión para saber cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser el horizonte de estas personas que se le involucran en un delito como este, pues tan fuerte como es el blanqueo de capitales. Claro. Edna Jaramillo, colega de Radio Panamá y abogada penalista, experta en derechos humanos, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo a la distancia. Igualmente, hasta la próxima. Vale. Bien, es jueves y jueves nos vamos rápidamente, como siempre, a terminar el programa con la intervención, el segmento de nuestro buen amigo el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Ay, David. El que controla a los incontrolables. Señor Dado. Está acá. ¿No será que tiene el micrófono en mute, señor Dado? Hola. Eso, ay, señor Ahora Dado. sí, lo tenía en mute, perdón. Estoy a punto de despedir, al señor David Guerrero, señor. Tranquilo, está todo bajo control. Pero bueno, me preguntaba cómo estoy con las bolas por el piso, porque estos 2 últimos días en Estados Unidos, ayer y hoy, ha quedado demostrado cómo los medios tradicionales, dominantes de comunicación, no se han hecho eco, por ponerlo suavemente, de situaciones muy graves que se han registrado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y bueno, vamos por parte, vamos cronológicamente. Ayer declaró un nuevo delator del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, que básicamente confirmó lo que ya habían declarado otros delatores, en el sentido que el Departamento de Justicia intervino activamente para beneficiar a Hunter Biden, el hijo del presidente, y ayudarlo a que escape de las responsabilidades por evasión de impuestos y todo eso, ¿no? Además de confirmar que hay una inmensa trama de empresas fantasma creadas por los Biden para poder recibir dinero. Se calcula que han recibido
unos 10 millones de dólares de entidades extranjeras. Y hoy uno de los representantes republicanos a cargo de una de las comisiones divulgó un documento del FBI que básicamente dice que el FBI investigó y determinó que un ejecutivo de Burisma, que es la empresa esta de energía en Ucrania de la que Hunter Biden era miembro del directorio, le pagó como unos 17 millones de dólares a Hunter y a Joe Biden para, según dice este documento, aclaro, ¿no?, para ayudar a remover a un fiscal en Ucrania que estaba investigando a Burisma. Biden en su momento, él reconoció que presionó públicamente para que se lo removiera este fiscal cuando Biden era vicepresidente de Obama, porque Biden consideraba que este fiscal era corrupto. Pero bueno, ese es el tema, Alberto. Cada vez aparecen y se confirman más datos pesados contra los Biden que los involucran en tramas de corrupción muy fuertes. Y bueno, estos boludos acá de los medios de comunicación hacen todo lo posible por contener esa información. Estamos hablando de ABC, de NBC, de CNN. Yo lo vi, todo eso que usted me está narrando, yo lo vi en uno de esos medios. ¿Lo de hoy también? ¿Lo de hoy del FBI? Sí, yo lo leí hoy en la mañana. Tuvo que haber sido, supongo que en CNBC, pero sí lo vi, ahí estuve, o si no es que en CNN incluso, con declaraciones de los agentes, pero estaban declarando los agentes del FBI, ¿no es cierto? Los investigadores. Bueno, al momento, no era que declararon agentes del FBI. En el caso de hoy, el representante divulgó un documento que el FBI tenía bajo 7 llaves, en donde se refleja en este documento que un ejecutivo de Burisma denunció que Burisma les pagó a Joe y a Hunter Biden unos 17 millones de dólares. Y esto fue en el Congreso, ¿no es cierto? Esto fue en el Congreso. Esto fue en el Congreso. Pero bueno, así estamos, Alberto. No te quiero quitar más tiempo. No. Y le agradezco mucho. Estamos en el horno, Alberto. Estamos en el horno. Y le agradezco muchísimo que usted no quite el dedo del renglón de estos temas. Pero yo nada más reiterar que, como siempre yo le he dicho a usted, mi querido señor Dado, que al final en Estados Unidos, en lo que es Estados Unidos, al final la justicia llega tarde o temprano, pero siempre llega y todo se sabe y todo. Si hay pruebas, el que la hizo la va a pagar, señor Dado. Así como pagaron los Clinton también. No, pues no le pudieron comprobar nada, pues que no les pudieron comprobar nada. Si hubiera habido algo, o sea, lo que le pudieron hacer a Bill Clinton se lo hicieron, que fue lo de Lewinsky, que casi le hacen juicio político. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la corrupción. No, por eso estamos hablando de actos de corrupción. Por eso digo, sí, lo de Whitewater y todo lo demás. La mujer siendo secretaria de Estado destruyó pruebas y nunca una intervención judicial de llamarla a declarar, ni mucho menos procesarla, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Entonces, pero bueno, así están las cosas. Lamentablemente Estados Unidos se está transformando en un país del tercer mundo en ese sentido. Pero bueno, Alberto, ¿qué vas a hacer? Y nada, bueno, pues nada más, seguir informando, señor Dado, le agradezco muchísimo. A la orden, Alberto, saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.